Presentar, licenciado, ¿le parece? Dale. No me acuerdo si era el año 88, me parece. Le digo al ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires: che, mirá, estábamos muertos, no teníamos ningún dinero, pero conseguí un crédito fomento español. ¿No me podés mandar un interlocutor a ver si puedo hacer algunos hospitales en el conurbano? Y me mandó un distinguido asesor que, como bien distinguido que era, muy pronto fue el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Los hospitales además se hicieron, son 4 hospitales muy lindos que hay en el conurbano, y después tuve muchos privilegios, porque fuimos compañeros de gabinete en la provincia, fuimos compañeros de gabinete en la Nación, y no porque esté acá, pero yo creo que además de sus valores humanos y su trayectoria, Jorge es un tipo no suficientemente reconocido en la historia argentina, porque todas las medidas técnicas que se tomaron en el 2002 y que permitieron que ya en el 2003 la Argentina entrara a subir de una manera notable y había dado vuelta la situación, prácticamente la mayoría, casi todas, fueron instrumentadas por este señor y pensadas por este señor y por su equipo. Eso, por supuesto, le significó no poco sinsabores personales, pero claro, creo yo que hoy, un poco tardíamente, se dan cuenta muchos de lo que significó Jorge para los argentinos. Por supuesto, tuvo que vivir unos cuantos años afuera porque le pintaban la casa todos los días en La Plata y no lo dejaban vivir, pero bueno, eso es parte también de la generosidad de la sociedad argentina. Pero y tiene una mirada que en el mundo, primero, es una mirada de compromiso, no es fácil decirlo de nadie y mucho menos de los economistas, pero tiene una mirada que podrá tener omisiones, pero no tiene la mirada de ningún tipo de comisión como la hace él. Por eso para mí es un orgullo no solo ser su amigo, sino que esté en la AES. Siempre estuvo en la AES, en algún momento inclusive fue comisión directiva para apoyarnos, y por supuesto un gusto además tenerlo hoy con nosotros. Por favor, Jorge. Bueno, muchas gracias, Ginecito, por las palabras, gracias por la presencia de todos ustedes, pero también debo decir que Ginés me puso de título de la charla un tema realmente extremadamente difícil. Me ha costado bastante tratar de armarlo de forma que se pueda explicar y podamos entenderlo todos. Es un tema difícil, pero yo creo que es el tema central en el cual estamos los argentinos en la necesidad imperiosa de generar discusiones. Cuando uno dice por qué estamos como estamos, obviamente siempre hay visiones diferentes. Yo tengo la mía, pero lo importante acá, me parece, es empezar a generar un debate sobre este tipo de cuestiones. Espero que... ¿Media hora? ¿40 minutos? Lo que quiera. Ah, buenísimo. ¿Cómo hago para pasar? Ahí está. Cuando uno tiene que analizar por qué estamos como estamos, lo primero que hay que hacer es pasar revista de no más de 3 indicadores, que para mí son los centrales en cualquier análisis de la economía, que es cuánto se crece, cuánto es la pobreza y cuánto es la inflación. Son 3 cosas que de alguna manera muestran cómo funciona el país. En términos de crecimiento, realmente nosotros hemos crecido muy poco en estos 35 años que llevamos de democracia. Crecimos menos que América Latina, crecimos menos que el mundo, y además ha sido un crecimiento muy volátil.
crecimos 2,2%, pero no todos los años, sino hubo 21 años de crecimiento y 14 de caída. O sea, es como un cardiograma, electrocardiograma. Y tuvimos solamente 2 periodos realmente expansivos, francamente expansivos, que fue en el 91 al 98, con la convertibilidad, y del 2002 al 2011, con todas las tareas que hicimos al principio del 2002, más precios, etcétera, etcétera, pero la economía en esos 2 periodos creció muchísimo, con un quiebre, pero que no dependía de nosotros, que fueron crisis internacionales. Y para el año que viene, lamentablemente, tal como vienen los datos, va a terminar una década que va a ser una década perdida, porque en la década del 2010 al 20, digamos, al 19, la Argentina no habrá crecido nada, al contrario, el año que viene vamos a tener un nivel de actividad per cápita menor al 2010-2011. Y ya sufrimos una década mala, como fue la década del 80, que también caímos. El otro tema es la inflación, y tuvimos la inflación más alta del mundo. 10.000 millones % tuvimos en 35 años. Le sacamos 7 ceros, ya antes le habíamos sacado 6, ¿no? En la época, 2 ceros se los sacamos con Onganía y 4 con la última dictadura. Tuvimos promedio 70% por año, con periodos de hiperinflación como fue el 89 de Alfonsín y 90-91 al principio de Menem, y tuvimos deflación, que es peor que la inflación, en el año 2001. Bueno, ahí puse un ejemplo que si uno gana, tiene un ingreso de 50.000 pesos, si no hubiéramos sacado todos esos ceros, ganaríamos 500.000 millones de pesos, digamos, una locura. Y lo otro es la pobreza. Cuando termina la dictadura, había 16% de pobres, y recuerdo cuando estábamos en campaña con Luder, y decía una barbaridad, porque claro, había subido. En los 70, a principios de los 70, la pobreza era 5 o 6%. Y ahora tenemos 30-32%. Cuando en América Latina, que empezó con el 40, bajó. Y estamos más o menos en la media. Eso es un problema gravísimo. El otro problema muy grave es que en términos relativos a otros países que funcionan y que crecen, se trabaja poco. Hay poca gente que trabaja. Los que trabajan, pero hay pocos que trabajan. Trabajamos el 40%, de los cuales una parte es en negro, con lo cual no hace ningún aporte al sistema de la seguridad social y tampoco al tema impositivo. Pero en Europa trabaja el 60%, con 40%, y de los cuales solamente 28 son en blanco. Hay que sostener a todo el resto. Y así los números nunca van a funcionar. La jubilación es 20% del total de la población, jubilados y pensionados. Este es un tema, yo sé que las cosas que en general voy a decir, seguramente a más de uno le va a causar rispideces, pero esta es la verdad. Uno puede discutir cómo se arregla eso, pero objetivamente, cuando de toda la masa de la población hay un porcentaje relativamente bajo en relación a otros países que trabaja, y bueno, el nivel de el volumen de la economía naturalmente va a ser más bajo. Después hay otros problemas que los vamos a charlar, pero básicamente ahí tenemos esas 3 cuestiones, son las complicadas, como ejemplo, digamos, para visualizar un país. Yo puedo ahora explicar desde el punto de vista exclusivamente económico por qué, a mi criterio, estamos como estamos. Y voy a hablar de la política cambiaria, el Estado, el déficit fiscal, la competitividad, la productividad y la calificación de la mano de obra, ese tipo de cosas. Lo que yo no puedo explicar, porque eso exigiría un seminario entero, y lamentablemente hay poca oferta de esas cosas,
por qué la dirigencia en su conjunto asumió estrategias equivocadas que nos llevaron a esto. En estos 35 años, ¿por qué siempre se ha optado? No digo siempre, porque hubo periodos que se trató de arreglar el camino, pero digamos como tendencia, la dirigencia optó por la estrategia equivocada. Y queda siempre la pregunta, ¿por qué otros países crecen? Países como nosotros, no hablemos de los desarrollados, países que también... ¿Por qué otros países han podido estabilizar la economía? ¿Por qué otros países han podido bajar la pobreza? Estas son las preguntas que uno debería responderse desde el punto de vista, si se quiere, técnico y desde el punto de vista político. Yo puedo dar una visión económica, que no es el todo. Acá falta la visión política, para lo cual hay que discutir, nuevamente, por qué los dirigentes tomaron caminos que nos llevaron a tener un nivel de pobreza de 32%, cuando cualquiera de nuestra generación, nuestros padres nos enseñaban a que Argentina era un país rico y que vivíamos en una sociedad que tenía bajos niveles de pobreza y un altísimo nivel de integración. Entonces, algo nos pasó, pero bueno, eso no es motivo de esta charla, porque, como decía, el que se quería tener un debate largo, digamos. Uno de los problemas, hay otra cuestión que quería aclarar también, y es que yo voy a dar los problemas de la economía, del por qué llegamos a esto. En general, siempre hay extremos, pero si uno toma la curva de Gauss, digamos, en el centro, en general estos temas están planteados. ¿Dónde está la discusión? No digo con los extremos. Con los extremos es muy difícil discutir porque razonan a partir de salirse del capitalismo, digamos, o salirse de la globalización, o llegar a un esquema socialista. Bueno, eso está aparte, porque estamos hablando de lo que está sucediendo en el mundo, de cómo funciona el mundo, etc. Pero en el centro, digamos, de centro izquierda a centro derecha, estos temas se asumen. ¿Y dónde está la diferencia? La diferencia está en la causalidad, no en el título, en la causalidad. Cuando uno discute de qué depende la inflación, o por qué hay déficit acá, o por qué se retrasa el tipo de cambio, bueno, cada uno tiene su visión. En el tema del déficit y la deuda, lo primero que hay que entender es que las dos cosas van ligadas. Si hay déficit fiscal, hay deuda. Y nosotros históricamente siempre hemos tenido déficit, excepto 2003-2008, que tuvimos leve superávit. El único caso en 50, 80 años. Y eso aumenta la deuda, obviamente. ¿Y qué hacemos con la deuda? ¿La pagamos? No. La renegociamos. O no la pagamos, como en el 2001. Y bueno, eso uno puede hacerse el piolo una vez, 2 veces, ya la tercera ya es medio. Entonces, cada vez que Argentina tiene que ir a pedir un crédito, tiene que pagar una tasa de interés muy superior a Paraguay, a Bolivia, a Perú, a cualquiera, porque tenemos un muy mal antecedente. Y hoy día la deuda también está aumentando. Es como que si no hubiéramos aprendido nada. El año que viene, cuando termine este gobierno, o este mandato, la deuda va a ser arriba del 85% del PIB. Y el déficit no va a bajar. Pues es una mentira lo que dicen que es déficit cero. No, eso es el déficit primario. Lo que vale es el déficit, que es el resultado financiero. Y eso son 4%. El año que viene vamos a tener 4% de déficit. Y eso va a toda deuda. Y cuando la deuda es 85%, bueno, ya hay que empezar a tener precaución. Pero claro, se toma como si, bueno, sí, los mercados, ¿qué los mercados? 85-90% es altísima para un país como el nuestro. El otro tema es la política cambiaria. Para mí la política cambiaria es central, por el tipo de economía que tenemos, muy particular la nuestra,
Pero la política cambiaria es crucial, es el principal precio relativo que tiene la economía, porque afecta a todo. Y hemos tenido en estos 35 años todos los esquemas. Hemos tenido desde liberación del tipo de cambio, control de cambios, tipo de cambio fijo, tipo de cambio con respaldo en la convertibilidad, como ancla inflacionaria, qué sé yo, hicimos en 35 años, es un laboratorio de todas las experiencias habidas y por haber en toda la historia mundial. Le hicimos nosotros en 35 años. Pero es gravísimo lo que hemos hecho, porque obviamente cuando se retrasa el tipo de cambio viene la devaluación. Entonces la gente dice, devaluaron, qué barbaridad. No, la barbaridad es que se dejó atrasar el tipo de cambio. La devaluación viene a arreglar un problema. ¿Que tiene costos? Claro que tiene costos. Porque los anteriores hicieron los piolas, dejaron retrasar el tipo de cambio, tomaron deuda y viva la pepa, vamos todos para adelante. Pero algún día hay que pagar la deuda y algún día hay que exportar. Es preferible conseguir dólares de exportación y no de la deuda. Pero para eso hay que tener un tipo de cambio competitivo, un tipo de cambio alto, más allá de que no se pueda viajar dentro del exterior, pensado en términos de país. Tuvimos alta variabilidad en los 80, tuvimos atraso en la década del 90 y 2010, y tuvimos adelanto en la década del 2000, que fue la mejor década que hemos tenido, realmente. Y después, bueno, eso por ahí mañana, pero lo que ha hecho el gobierno yo creo que va absolutamente contra la lógica del crecimiento de la economía, en términos de política cambiaria. Después tenemos el otro problema, el Estado enorme. Yo me acuerdo cuando era ministro en la provincia, también en Nación, todos decían no podemos hacer nada porque nos falta plata. Y nos falta plata y que está bien, qué sé yo. Lo cierto es que del 84 al 2003 tuvimos 25% de PIB, el gasto público 25%. Del 2004 al 2015 pasó a 45%. Tuvimos muchísima más plata, 700.000 millones de dólares adicionales. Subió 20 puntos. Y los servicios no mejoraron. ¿Por qué no mejoraron los servicios? Cuando uno dice no mejoraron, siempre hay alguno que mejoró, obviamente, pero la infraestructura no mejoró, la educación no mejoró, la seguridad no mejoró, la justicia no mejoró. Salud no me meto, eso lo dice Ginés. Pero los otros empeoraron. Ahora, ¿cómo puede ser? Hay que dar una explicación a la sociedad. Pusimos 20 puntos más de gasto público que va a los impuestos, después vamos a ver. Alguien dice, no, alguna chicana, subió la población. No, mire, teníamos 58 empleados cada 1000, ahora tenemos 82 cada 1000. ¿Y cómo puede ser que con tanto gasto, porque también decían, hay pobres porque no hay cómo atenderlos? Y sí, subió 20 puntos y hay más pobreza. ¿Cómo se explica eso? Hay una correlación inversa, anormal. Y obviamente que eso lleva a la presión tributaria, a un aumento de la presión y hace menos competitiva la economía, porque hay sectores productivos que pagan 50% de impuestos. Alguien dice, no, pero los escandinavos. No, ¿cómo con los escandinavos? ¿Cómo uno se va a comparar con los escandinavos? Ellos son países desarrollados, nosotros somos un país en desarrollo. Cada uno se tiene que comparar con sus pares. Pues uno dice, yo estoy bien, sí, pero fulano de tal, bueno, el otro tipo que yo hace fisiculturismo, que es otra cosa. No se puede comparar, es una barbaridad compararse con Finlandia. Hay que compararse con los países más o menos parecidos a nosotros. Y nosotros, dentro de los que somos parecidos, tenemos la presión tributaria más alta del mundo. 37%. Y a su vez es una estructura que joroba más a los pobres y a los sectores medios bajos. Entonces la pregunta que uno dice, hay que exportar. Sí, muy bien, hay que exportar. Para exportar hay que tener competitividad. Sí, hay que tener competitividad. Ahora, ¿cómo se da la competitividad con 37% de impuestos? Es imposible. Hay ciertas leyes de la economía que no se pueden violar, es como la salud o el derecho. El derecho, la ventaja que tiene, que está escrito por una ley. Pero uno no puede hacer cosas en la economía que sabe que
va a tener tal resultado pensando que va a tener otro resultado. Qué sé yo, si uno dice yo quiero que vengan inversiones extranjeras y hago control de cambios, las inversiones no van a venir. Yo quiero bajar la inflación, pero indexa todos los precios de la economía a la inflación pasada, nunca va a bajar la inflación. Lo que está haciendo el gobierno, queriendo bajar la inflación con la tasa de interés, la puede llegar a bajar un poco a costa de un costo enorme. Pero ¿cómo va a bajar la inflación si aumenta el dólar, las tarifas, los salarios, aumenta todo? Entonces, no se pueden violar ciertas leyes de la economía. Si uno tiene altos impuestos, y la competitividad no va a subir mucho, y el ingreso disponible tampoco. Hay familias de sectores medios que, como el Estado no le brinda con los impuestos de ellos un servicio como quisieran para sus hijos de la salud, etcétera, o la educación, se van a lo privado. En la provincia aumentó la educación privada. El otro problema es la falta de ahorro. Tenemos poca inversión. Tendríamos que invertir el 25% del producto e invertimos el 17% del producto. Uno puede explicar por qué la inversión es baja. Y bueno, yo creo que es baja, una porque hay poco ahorro. Cuando hay poco ahorro, ahorramos 17%, y bueno, la inversión no puede ser mucho más grande que el 17%. ¿Qué ha pasado en estos 35 años? Hubo ahorro privado, hubo desahorro público porque tuvimos déficit, y la inversión externa estuvo ahí, digamos, entró pero muy poquito, irrelevante, excepto en los 90 con las privatizaciones. Pero, ¿cómo se hace para que la economía crezca con una inversión del 17%? Yo no digo los chinos, ni los vietnamitas, ni los del sudeste asiático que invierten entre el 30 y el 38% del PIB. Veamos los países latinoamericanos, invierten 25%, 24, 23, 26, depende, qué sé yo. Pero ahí tenemos realmente un problema. El otro problema es el capital humano para trabajar, digamos. Y eso es escaso. Yo he encontrado con muchas empresas que me dicen, mi problema no es financiero, mi problema es que no tengo gente. Porque el Estado efectivamente aumentó la inversión. El anterior gobierno tenía los niveles de inversión en educación más altos de nuestra historia. 7% llegamos a tener, 6,5%. Siempre tuvimos 3%. Se duplicó. Pero la educación no se duplicó, no mejoró, empeoró. Eso también hay que discutirlo. Yo tengo alguna explicación, pero no soy especialista en eso, pero bueno, también es otro debate. Pero creo que uno debería tener alguna respuesta a esto. Y después tenemos la universidad donde hay pocos graduados, y sobre todo en las ciencias duras. Hay muchos más graduados en las ciencias humanísticas. Pero para crecer se necesita, en nuestro país, tener más ingenieros, veterinarios, esas cosas. La otra cuestión es que Argentina tiene baja inserción internacional. Comercia poco con el mundo. A ver, desde que el mundo es mundo, siempre hubo comercio. Cualquiera que haya estudiado de los últimos 10.000 años antes de Cristo a la fecha, digamos, siempre hubo comercio. Desde los fenicios, babilonios, los romanos, los griegos, obviamente los chinos, los japoneses, siempre hubo comercio. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer todo bien y a bajo costo. Hay países y personas, obviamente, que pueden hacer muy bien algunas cosas, sino otras. Entonces lo que hacen bien lo venden y lo que no hacen tan bien lo compran. Y nosotros exportamos poco y básicamente sector agropecuario, ¿no? 2/3 partes de nuestras exportaciones vienen del campo. Pero estamos exportando al nivel del 2007. O sea, pasaron 10 años con la misma exportación, cuando la tasa de crecimiento en general, de crecimiento del comercio, es parecida a la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno.
Pero fíjense lo cerrado que somos. Nosotros representamos el 0,65% del PIB mundial y solo 0,3% del comercio. O sea, si tuviéramos el mismo comercio que el PBI, duplicaríamos las exportaciones. Pero bueno, también todos los índices que hay dando vuelta en el mundo, Argentina tiene los valores más bajos en exportación e importación en relación al PBI. De hecho, el Mercosur tiene un arancel nominal del 35%. El efectivo es 14% más o menos. En el mundo, en la industria, es 2%, 3%. En el agro es más, pero en el agro hay otra cuestión que precisamente los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón, ponen restricciones muy fuertes a la exportación y eso nos perjudica verdaderamente. Pero estamos en un tratado de libre comercio como el Mercosur, que de por sí es cerrado. Y todos los países lo que están haciendo es aumentar la productividad agrícola y cerrando acuerdos de libre comercio. Hay 285 acuerdos de libre comercio. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que uno se tiene que abrir, como yo veo que el gobierno dice que hay que firmar ahora el acuerdo de Mercosur-Europa? No digo eso. Yo lo que digo es que sepamos que nos enfrentamos a un problema. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer? Y para negociar con otro país, como bloque o individualmente, uno tiene que saber qué es lo que quiere. ¿Cómo puede ser que el gobierno dice que quiere cerrar un acuerdo de Mercosur-UE, Unión Europea, ahora en el G20 o el próximo mes, no sé, y nadie sabe qué se negocia? No puede ser. Uno, para ir a negociar, yo he negociado, para ir a negociar tiene que saber qué es lo que quiere sacar como provecho. Entonces dice, bueno, muy bien, yo bajo aranceles acá, vos bajás acá, y yo voy a promover esto, voy a cuidar esto. Eso es la negociación. Pero los países tratan de hacerlo, tratan de tener una idea estratégica de qué es lo que quieren para sí. Y obviamente es tan importante un acuerdo de libre comercio con el resto del mundo o parte del mundo que exige que se discuta abiertamente. Uno habla con los productores de la industria, del agro, y nadie sabe exactamente qué es lo que se está negociando. Pero lo cierto es que el hecho de que comerciemos poco frena el crecimiento. Y el hecho de que todos los países estén aumentando la productividad agrícola y teniendo acuerdos de libre comercio, nosotros, que somos buenos productores de alimentos, tengamos dificultades a futuro, porque todos están avanzando. Entonces, es una cosa que uno, bueno, se tiene que preparar, pero antes lo tiene que discutir. El otro tema es el de la productividad y la competitividad. La productividad es un tema que a más de uno le causa escozor, no sé por qué, pero todos miden la productividad. El primero que introdujo el término de la productividad en Argentina, que se conocía no mucho, pero fue Perón en el año 51, cuando se puso se inauguró el Congreso de la Productividad y el Trabajo, año 51. Y Perón decía en aquellos discursos que la estrella polar que nos debe guiar es la productividad. Este es el título de la conferencia. Y se dedicó a hablar de la productividad, año 51. Y yo he escuchado en algunos comentarios por radiales, en televisión, que decían, no, la productividad no, eso no existe. Bueno, todos, cuando uno, cualquier libro, cualquiera que haya trabajado en cualquier empresa, la productividad es central.
Porque, a ver, si no hay productividad, ¿cómo aumenta el salario real? Perón también decía, en el año 51, después de lanzar su plan de estabilidad, de ahora en más el salario crece por la productividad, porque es un concepto básico de la economía. ¿Cómo un empresario, alguien va a pagar más a una persona de lo que produce para esa empresa o el Estado? No se puede, porque va a pérdida y explota y quiebra la empresa. ¿Y cómo va a aumentar las exportaciones con mayor valor agregado sin productividad y sin competitividad? Esto, a ver, en economía, en el corto plazo, cuando uno analiza corto plazo en la economía, tiene que ver dos cosas. Precios relativos, que son el tipo de cambio, el salario, la tasa de interés, las tarifas y el nivel de inflación, y equilibrios generales, que es la ocupación, el empleo, la situación fiscal, el balance de pago y emisión monetaria. Estas cosas hay que ver. Ahora, cuando uno mira a largo plazo, la oferta tiene las dos cosas centrales son la productividad y la competitividad. Todo lo otro tiene que estar en función o tiene que tener por objetivo el crecimiento de la productividad y de la competitividad. La productividad es un concepto micro. Es una empresa que tiene tal tecnología, tal mano de obra, tal capital, y dice yo produzco tanto por hombre o tanto por lo que llaman la productividad total, que es lo que genera el hombre como lo que genera la máquina. En ese sentido, la productividad total en estos últimos 20 años no creció. No creció. Y la productividad laboral, que antes teníamos una gran distancia con el resto de América Latina, junto con Brasil, bueno, ahora se han achicado las diferencias, porque crecíamos muy poquito. Pero esto es central, no se puede crecer de manera sostenible y no se pueden aumentar salarios si no hay productividad. Y no se puede aumentar exportaciones si no hay competitividad. Y ahora aumentó un poquito, pero estamos en los últimos puestos de la competitividad. ¿Qué es la competitividad? La competitividad es un concepto macro. La productividad, dijimos, es lo que produce una empresa. Ahora, cuando el producto sale de esa empresa y paga los impuestos, va por los caminos que va, se encuentra con los piquetes, no hay lugar en el puerto, etcétera, etcétera, eso es la competitividad. La competitividad es la organización general de la economía. Las reglas de juego de la economía generan la competitividad. Nosotros somos muy adictos a cambiar las leyes permanentemente, las leyes económicas me refiero, y eso afecta a la competitividad. ¿Por qué? Porque las inversiones, temiendo que pueda haber un cambio en las reglas de juego, anticipan beneficios. La industria automotriz recupera su inversión en 4 o 5 años. Seguramente no sé la farmacéutica, pero debe ser algo parecido. Las extranjeras me refiero. Entonces, ese tipo de cosas, de conceptos que parecen abstractos, son centrales para analizar una economía. Productividad y competitividad. Entonces, nuevamente vamos al inicio. ¿Por qué otros pueden crecer y nosotros no crecemos? Unos dicen la macro, y la macro no puede dar mucho. Ya la macro es una condición necesaria. La macro tiene que estar más o menos equilibrada para que haya largo plazo. Si la macro no está más o menos equilibrada, no hay largo plazo. Cuando digo la macro más o menos equilibrada es porque cuando uno dice déficit cero, la verdad que es un absurdo. No importa si hay 1 o 2%, qué sé yo, o un poco más circunstancialmente, digamos, como tendencia. Y si hay un retraso cambiario del 5% no hay problema. El problema es cuando hay 40% de retraso cambiario. Entonces, una macro más o menos equilibrada es central. Pero a partir de ahí uno debe analizar las otras cosas que planteamos de largo plazo. Porque si no hay cambio estructural de las cosas que hemos charlado recién, ¿por qué vamos a crecer? Cuando digo crecer no me refiero al 2%, me refiero al 4%.
un crecimiento del 4% de manera sostenida es espectacular. Pero hay que hacer cambios. La pregunta es, ¿por qué no discutimos los problemas? A mí me da... Yo creo que la dirigencia es gran responsable, ¿no? Cuando digo dirigencia, me refiero a toda la dirigencia. Los universitarios, los profesionales, los políticos, los gremialistas, los empresarios, todos. Creo que dentro de todos, la mayor responsabilidad tiene la dirigencia política, porque es la que está para equilibrar las demandas de todos los sectores. Porque si un sindicato pide X% de aumento salarial, está bien, él pide eso, su función es esa, es defender a los trabajadores y que ellos cobren más. La función de la política es decirle, no, podés hasta acá, y decirle al otro sector hasta acá, y así sucesivamente. Por eso que dentro de todo, la mayor responsabilidad cae en la política, porque es la que intermedia entre el mercado y la sociedad, digamos, a través, porque la política es la que administra el Estado. Entonces, pero ¿por qué no discutimos los problemas? ¿Por qué siempre nos quedamos en los deseos, en los objetivos? Queremos un país poderoso, próspero, sin pobres, con todo. Bueno, sí, qué sé yo. La verdad que no sirve para nada, excepto para seguir del paso. Lo que hay que discutir son, primero, qué costos estamos dispuestos a soportar. Porque todo cambio tiene costos. Lo que pasa, la diferencia es que el que cambia y el costo se lo asumen al que cambia. Si nada cambia y aumento los pobres, bueno, aumento los pobres, qué sé yo, no sé por qué, nadie es responsable. Esto para mí es el tema más central, ¿eh? ¿Por qué no se discuten los problemas? Intuyo que si uno discute a fondo los problemas, tiene que anunciar las medidas para resolver el problema, no el objetivo. Tiene que anunciar los instrumentos para resolver ese problema. Y ahí se arma el lío, ahí se arma el lío. A ver, más allá de que muchos no estén de acuerdo, en la provincia no se puede arreglar el tema de educación con Baradel, punto. Si está Baradel, a olvidarse de arreglar la educación en la provincia de Buenos Aires. Yo lo soporté a Mari Sánchez, a Yaskin, y después, Baradel ya no, pero venía. No se puede, seamos francos. Entonces, yo creo que uno debe fijar cuáles son los objetivos. Y realmente, para ser consecuente con lo que vengo diciendo, para mí primero hay que aumentar la competitividad y la productividad. Uno tiene que decir, a ver, ¿cómo hacemos para aumentar esto? ¿Qué tenemos que cambiar? Seguramente de los que yo enumeré habrá otras cosas también, seguramente. Lo segundo es acumulación de los factores de producción. Los que hayan leído algún libro de economía básico, Samuel, yo, los factores de producción son los recursos naturales que los tenemos, mano de obra, capital, tecnología. Tenemos que aumentar eso. Después yo creo que hay que transformar el Estado. Así como está, no nos sirve para distribuir ingresos, para sacar a los pobres de la miseria. Y obviamente para favorecer la producción. Eso debería ser. Eso permitiría ir mejorando el nivel de vida paulatinamente, pero de manera sostenible. Ahora, uno tiene que saber que las reformas, como decía antes, siempre tienen costos. ¿Por qué? Porque la dirigencia, y hablo de la dirigencia en general, se han hecho sus propios reductos y están cómodos ahí. Están cómodos. Pues ahí se han abroquelado. La justicia, para mí, es el paradigma. Hoy me levanto, leo el diario y parece que Rosenkrantz, el presidente de la Corte, dijo que no, dice, que para mí es un absurdo. Dice, no, los jueces no tienen que pagar impuestos a las ganancias porque los salarios de los jueces hay que compararlos con los abogados exitosos. ¿Está loco? Es un servicio público. Pues entonces el presidente tiene que ganar como un CEO de una compañía no sé qué, $1 millón por mes.
No hay, lo de la justicia yo creo que es el reducto que más daño le hace al país y más cerrado. Trabajan poco, 6 horas. Tienen mes y medio de vacaciones. Los jueces, después también, además de las ferias, también tienen sus vacaciones. Si le hacen juicio por mal desempeño, etcétera, igual cobran la jubilación, y no puede ser. ¿Quién es el jubilado argentino que más gana? Uno de la justicia, Zaffaroni, 400 lucas gana. Entonces, no hay derecho. Entonces, las reformas, hay que empezar por ahí. Pero hay que pelear. Uno tiene que estar dispuesto a aguantar la pelea y saber los costos. Yo creo que la política debería... A ver, hay 2 definiciones de política. La política es el arte de lo posible. Para mí es súper conservadora. La política es hacer mañana posible lo que no se puede hacer hoy. Entonces tiene que preparar el terreno, tiene que concientizar a la gente, tiene que armonizar los intereses. Esta es una función, pero tiene que preparar la situación. Si uno ve que la situación está mal, no puede decir, bueno, sí, ya va a pasar. No, pará, flaco, no es una... Hay que atender el problema. Yo que estoy en el ministerio y yo escucho muchas veces que dice la economía es la culpable. No, la culpable es la política. ¿O acaso algún ministro decide lo que debe hacer el presidente? A ver, Alfonsín dijo, bueno, un poquito más de inflación, terminaron hiper. Menem dijo había que privatizar todo. De la Rúa dijo había que continuar con la convertibilidad. Dualde dijo había que salir. Néstor dijo mercado... Bueno, ellos decidieron. El problema que yo veo, y me parece muy bien que así sea, el presidente que fue electo, el ministro no fue electo. El ministro fue puesto por el presidente. El que es elegido es el presidente. Entonces él tiene el derecho y la obligación de dar los lineamientos. Ahora, lo que no puede hacer es violar las leyes propias de la economía. Uno no puede, cuando hay mayor demanda de un producto, los precios aumentan naturalmente. Uno puede controlarlo 1 mes, 2 meses, pero no más. Esto ya le pasó a Diocleciano en el año 300. El famoso edicto de Diocleciano, que como había alta inflación en el Imperio Romano, el tipo dijo, controló precios. Y duró 2 meses. Al 4.º mes ya los precios se fueron al diablo, puso la pena de muerte. Y también se siguió subiendo. Ese era el año 303 después de Cristo. Entonces, yo creo que una cosa es decidir, pero otra es querer, por el deseo, violar las leyes que para mí no se pueden violar porque después te pasan factura. Vos no puedes atrasar el tipo de cambio toda la vida. 3 meses, bueno. Pero si uno atrasa el tipo de cambio 6 años, 5 años, 4, explota. Es como una olla de presión. Levantala, brum. Y para terminar, yo creo que como todo esto que estoy hablando es realmente complicado, que es difícil, yo creo que yo no le veo sinceramente otra salida que no sea un consenso, un acuerdo. Primero de la política, un acuerdo político de las principales fuerzas. Y digo principales fuerzas a propósito, porque las pequeñas no tienen ambición de poder. Las pequeñas es testimonial, estamos hablando de poder. Y si queremos cambiar hay que usar el poder. Y para eso hay que juntarse primero la política, es obvio. A ver qué cuerno vamos a hacer con esto. Después sí, uno tiene que llamar a los gremios, a los empresarios. Pero es muy difícil en un sistema como el que tenemos, que la justicia son los haces, están ahí afuera, nadie lo puede... El Parlamento está dividido, nadie tiene mayoría, y la presidencia obviamente la tiene un determinado partido. Pero yo creo que uno debería hacer el esfuerzo de poder juntarse. El pasado, miren, esto es muy antipático lo que voy a decir, pero
Alguien dice, la política se tiene que dedicar al futuro. El pasado es para los historiadores. Ahora, ¿qué pasa si uno está haciendo política y quiere discutir el pasado, juzgar el pasado, ver el presente y analizar el futuro? No puede. Cada cosa en su lugar. Uno tiene que hacer un esfuerzo. En nuestro país hemos vivido con muchas peleas, muchos choques, la grieta, toda la cosa esa. Pero si nosotros no nos juntamos, no nos sentamos en la misma mesa, no vamos a poder hacer un gobierno que permita bajar la pobreza, que este es el objetivo central, más allá de lo que haya sido en el pasado. Si no, nos vamos a estar refregando permanentemente lo que hicimos mal antes. Fueron muchas cosas las que hicimos mal, sí. Pero terminemos un punto. Veamos qué han hecho otros países que han tenido también tragedias como las nuestras y situaciones malas como las nuestras. Han podido armar, con mucha buena voluntad, imaginación, un esquema donde diga, bueno, acá hay 4 o 5 cosas que nos vamos a respetar y las vamos a cumplir. No más, 4 o 5. Y después cada gobierno, bueno, pues vienen las elecciones, qué sé yo, pero esas 4 o 5 cosas las vamos a mantener. Porque los tiempos por venir, estamos entrando en la 4ª revolución industrial. El mundo se está planteando de qué va a trabajar la gente. Y nosotros estamos discutiendo cosas de la 2ª revolución que nos quedaron pendientes. Estamos en la 4ª. El mundo está en la 4ª. Cuando uno ve la agenda de discusión del mundo y ve la nuestra, lo que hacemos nosotros, estamos a una distancia larga, pero se puede llegar, porque otros han llegado. Pero creo claramente que la resolución es política y a partir de un acuerdo podemos cambiar las cosas serias, malas que tiene nuestro país y lograr que haya menos pobres en la próxima década. Muchas gracias.